Bueno, quiero darles la bienvenida al capítulo 11 de nuestra serie de doctrina y hoy el título de nuestra enseñanza es Adoración. Amén. Y ese es un tema que a mí me gusta mucho personalmente. Yo amo la adoración y creo que conforme vayamos escuchando más acerca de lo que es la adoración, vamos a ir entendiendo mejor que no es exactamente solo lo que nosotros pensábamos que era. Amén. Entonces, la cultura antigua y la vida social giraban alrededor de la adoración. Visitaban templos, ofrecían sacrificios y la gente hacía prácticas religiosas que en realidad eran parte de la vida cotidiana. Hoy en día podríamos decir que hemos evolucionado de alguna forma y que ya no vivimos alrededor de adoraciones ni de religiones piadosas. Pero la verdad es que no hemos cambiado mucho, mis hermanos, porque todavía adoramos y rendimos homenaje a nuestros dioses. Antes la gente adoraba en los templos de Olimpia. Todos sabemos que Olimpia queda en Grecia, ¿verdad? Y si no lo sabía, también les damos geografía. Ok. Y ahora celebramos los Juegos Olímpicos. Antes, y nos juntamos en estadios de fútbol, en arenas de baloncesto o de básquetbol, donde la gente se viste para animar a sus dioses para que puedan anotar puntos. El templo de Thoth, que era un dios egipcio, que era el dios de la escritura y el conocimiento, ahora lo encontramos en bibliotecas y en universidades. El templo de Afrodita en Corinto, donde el sexo era parte de la adoración, ahora lo podemos encontrar en todo el mundo, en los clubs de striptease, en las páginas de pornografía y en las páginas también de OnlyFans. Y finalmente, Pablo dijo una vez, nuestro Dios es nuestro estómago. Y ese Dios es adorado en los buffets de comida ilimitada y en los restaurantes elegantes. Bueno, sabemos que a todos nos gusta comer, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, las cosas no han cambiado mucho, mis hermanos. Nuestra vida sigue girando alrededor de la adoración. Entonces, lo que nos podemos preguntar es, ahora, ¿qué es la adoración? La adoración se define como la entrega continua de lo que yo soy, de todo lo que hago y de todo lo que algún día puedo llegar a ser. Voy a repetirlo. La entrega continua de todo lo que soy, todo lo que hago y todo lo que algún día puedo llegar a ser. Los cristianos tendemos a asociar la adoración con simplemente el tiempo de cuando le cantamos al Señor al principio del servicio, como lo hicimos hoy. Y claro, lo hicieron súper bien, los felicito, porque yo estaba allá atrás, normalmente estoy aquí al frente, entonces no miro lo que están atrás, pero hoy los estaba viendo a todos, y estaba viendo quién tenía sus manitas levantadas, y todos estaban adorando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero la adoración no solamente se limita a cantar, ¿okay? Ni a expresar lo que cuando nosotros estamos cantando, sino también la adoración realmente quiere decir muchas cosas más. ¿Amén? Entonces, la adoración realmente nunca se detiene. Los seres humanos somos adoradores incesantes. No solo fuimos creados para adorar, sino que fuimos creados como adoradores. Por eso es que nunca dejamos de adorar. Todos adoran todo el tiempo, y ya sean cristianos o ateos, conservadores o liberales, todos son adoradores que continuamente se entregan a una persona, a una causa, a una experiencia, a un logro o a un estatus. Todos, en todas partes y en todo momento, siempre están alabando y adorando. Entonces la pregunta en realidad no es si adoramos, la pregunta es ¿a quién adoramos? Existen dos cosmovisiones que determinan qué y a quién adoramos. La primera es el monismo o panteísmo. Hermana, ¿qué quiere decir eso? Bueno, la idea principal de esto es todo es uno y uno es todo. Déjenme explicarles. Esta visión lo que nos enseña es que elimina la diferencia entre el creador y la criatura.
Básicamente dice que realmente no existe una distinción entre el creador y la creación. Es la creación de que es la creencia de que todo el universo comparte la misma esencia divina, por lo que realmente no existe diferencia entre creación y creador, hombres o mujeres, bien y mal, humanidad y naturaleza. Esta visión lleva a la adoración de la naturaleza, de uno mismo o de las cosas creadas. No sé cuántos de ustedes han escuchado personas que dicen, oh, yo adoro a la madre naturaleza. ¿Han escuchado? Ok, eso es parte de esto, del teísmo, del panteísmo. Ellos adoran al universo, adoran a las estrellas, adoran a la naturaleza y se adoran ellos mismos. Sí, se adoran ellos mismos. Esta visión lleva a la adoración de la naturaleza, como les decía. Número 2 es el teísmo. Aquí la idea principal es todo es dos. Esta creencia dice que existe una clara diferencia entre el creador y la creación. Eso es lo que nosotros creemos como cristianos, ¿amén? Sí, amén, amén. Afirman que Dios es completamente distinto del universo y de todo lo que existe en él. Por lo tanto, mis hermanos, la creación no es divina. Nosotros no vamos a adorar, no adoramos las estrellas, no adoramos como en otras creencias o religiones lo hacen, ¿verdad? Porque no son divinas, fueron creadas. Amén. Los seres humanos también son distintos de Dios. A pesar que la Biblia dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no somos iguales a Dios. No somos como decir una copia chiquita de lo que Dios es. No somos, mis hermanos, porque nosotros no tenemos las mismas cosas que Dios tiene. Por ejemplo, nosotros no somos omnipresentes. Nosotros no somos omnipotentes y nosotros no somos omniscientes, que sabemos todo. Y no podemos estar en todos los lugares tampoco. Amén. Y no somos infinitos si no tenemos a Dios, ¿verdad? Sí somos infinitos. Entonces no tenemos todas las cosas que Dios tiene, todos los atributos que Dios tiene. Tenemos algunos, como por ejemplo, nosotros tenemos el atributo del amor. Nosotros somos capaces de amar como Dios nos ama, no al mismo nivel, pero en una manera más pequeña. Pero sí tenemos ciertos atributos de Dios, pero no todos los atributos de Dios. Esta cosmovisión dirige a la adoración exclusivamente hacia Dios, ¿verdad? Estas dos cosmovisiones nos llevan a conclusiones muy diferentes sobre la adoración. Si todo es uno, entonces, la adoración puede dirigirse a cualquier cosa o persona porque todo ser es divino. Eso es lo que ellos creen. Pero si el Dios de la Biblia es distinto de su creación, como nosotros los cristianos creemos, entonces la adoración pertenece solamente a Dios. A Dios, amén. Entonces nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo se ve realmente la adoración a Dios? El apóstol Pablo escribió en el libro de Hebreos acerca de cómo puede verse la adoración a Dios. Hebreos 13, versículo 15 y 17 dice, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidades. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría, no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiaría a ustedes. Entonces, a través de estos versículos, podemos ver que existen diferentes expresiones de adoración y no están limitadas a simplemente cantar.
Yo creo que la mayoría de nosotros cuando pensamos en adoración, pensamos que es simplemente venir aquí a la iglesia y cantar, ¿verdad? Pero la verdad, la adoración abarca mucho más de eso. Entonces, ¿cómo puede verse la adoración a Dios? En el versículo 15 del capítulo que leímos, dice, ofrezcamos continuamente un sacrificio de alabanza, proclamando nuestra lealtad a su nombre, al nombre de Dios, ¿verdad? La alabanza no se limita a cantar una canción. Podemos alabar y proclamar nuestra lealtad a Dios mediante la manera en que hablamos. Cuando nosotros hablamos, casi nunca pensamos que de la forma en que nosotros hablamos o lo que decimos, con lo que decimos podemos traerle honra o deshonra a Dios. Entonces es muy importante que nosotros pensemos y estemos apercibidos que cuando hablamos, también nuestra boca y nuestras palabras pueden ser usadas para alabar o para no darle alabanza a Dios. La segunda manera es que escribimos. ¿Qué escribimos cuando estamos mandando mensajes? ¿Qué escribimos cuando estamos en Facebook? ¿Qué escribimos cuando estamos en las redes sociales? Muchas veces hay lugares donde usted no tiene, pueden ser anónimos, ¿verdad? Entonces la gente escribe todo lo que quiere. Pero recordemos que nosotros estamos también ahí dándole alabanza a Dios, ¿o no? Y la tercera es la manera en que cantamos. Cuando nosotros le cantamos a Dios, ¿le cantamos con un corazón sincero, con agradecimiento, o solo cantamos porque es una parte en el servicio? Y la cuarta es la manera en que vivimos. Imagínense que hasta eso, porque en realidad la adoración abarca todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, claro, va a abarcar también cómo vivimos. Nosotros vivimos como dice la palabra de Dios, o no hay ninguna diferencia entre la forma en que vivimos como vive el mundo. Entonces, número 2, servicio y generosidad. No se olviden de hacer el bien y compartir con los necesitados. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Como predicó el pastor Marlon la semana pasada, nosotros no queremos ser solamente cristianos consumidores, mis hermanos. Y eso quiere decir que solo nos venimos a sentar y recibimos, pero nunca damos. Eso no es el evangelio. Yo entiendo que muchas veces en diferentes lugares que hemos estado, tal vez eso es lo único que nos han enseñado. Nunca ha habido un propósito más allá de simplemente atender un servicio o venir a la casa de Dios y sentarnos y aprender. Esa es parte, pero no es todo. Y no es solamente eso. Nosotros queremos madurar, dar y asumir responsabilidades. También queremos ayudar a contribuir para avanzar el reino de Dios. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dejó escrito y para que nosotros lo aprendamos. Que no es solo para que vengamos a sentarnos, sino para que todos los que estamos aquí contribuyamos para avanzar el reino de Dios. Y, amén. Porque esto también es una forma de adorar a Dios y tenemos nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos. Y no solamente nuestros recursos financieros, todos nuestros recursos. Como hijos de Dios que somos y como que hemos encontrado aquí lo más bello de nuestras vidas, yo personalmente quisiera tener más para poder dar más de lo que yo tengo en todas las áreas de mi vida. Muchas veces uno puede llegar a su casa y sentirse cansado o estar al 100 cansado. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de eso? Saber que no fue un cansancio que se desperdició, sino es un cansancio que te va a tener un efecto, no solo en este mundo, sino en el que viene también. Amén. Número 3, sumisión. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Parte de la adoración también consiste en honrar y someternos a las autoridades piadosas que Dios ha puesto sobre nosotros. Someternos a nuestros líderes no significa que nosotros los vamos a adorar. Eso no queremos hacer, mis hermanos, definitivamente. Dios no quiere que adoremos a nuestros líderes.
quiere que nos sometamos a ellos porque Dios los ha designado para cuidar nuestras almas y ellos, en este caso yo y mis hermanos que están aquí, también tendremos que darle cuentas a Dios por cada uno de sus almas. Así que por favor, como dicen mis hermanos colombianos, colabórennos. ¿Ok? Amén. Ok. Entonces, si esos 3 puntos definen la adoración, entonces podemos preguntarnos, ¿a quién adoramos realmente? Es importante preguntarnos esto. Lo primero es, ¿a quién o a qué alabas con más pasión y frecuencia? Algunos tienen más pasión por ciertas cosas que por Dios, como por ejemplo, apasionan las tendencias, apasionan la ropa de marca, apasionan los restaurantes o apasionan a una persona. Muchas veces usamos nuestros labios para hablar y alabar más las cosas que tenemos, como el trabajo, el nuevo carro o la casa. Lo alabamos incluso más de lo que alabamos a Dios, mis hermanos. Y si hablamos de entusiasmo, oh my goodness, nos entusiasmamos más por una chica, por un chico, que por el Señor. Entonces, para los que les gusta el deporte, no es que estas cosas sean malas, es simplemente adorar estas cosas más que a Dios. Entonces, a los que les gustan los deportes, a veces pasan hablando horas acerca de su deporte, del deporte que les gusta, ¿verdad? Pero cuando se trata de adorar a Dios, no encuentran palabras. Así que, ojo con esto. Porque a quien diriges tu alabanza puede revelar mucho acerca de a quién realmente adoras. Número 2, ¿por quién o por qué sacrificas tu tiempo, dinero y energía? Para algunos es el trabajo. Trabajan largas horas porque ciertamente quieren tener una cantidad grande en el banco. Y eso es válido. Pero una vez más, es el orden en lo que lo hagamos, que es lo que es importante. Trabajan incansablemente todos para alcanzar cierto nivel de éxito, hasta el punto de descuidar a Dios, a sus familias y hasta su salud. Aquí casi no se escucha de personas que tienen 3 trabajos, pero en Toronto es muy común que la gente tenga 3 trabajos. Tienen 2 trabajos de lunes a viernes y el fin de semana tienen otro. ¿Y qué pasa? La gente se enferma porque no fuimos creados para trabajar sin descansar. Dios mismo nos dejó que tenemos que descansar. Amén. Necesitamos. En Japón, la gente se termina a veces suicidando porque la cultura de ellos es trabajar, trabajar, trabajar. Y trabajan más de 12 horas al día. Entonces, no es sano trabajar todo el tiempo. Es sano descansar. Amén. Para otros es el placer. Las personas gastan miles de dólares para obtener momentos de placer mediante el juego, la comida, la bebida y las suscripciones interminables que satisfacen deseos momentáneos. Y también, con tal de conseguir placer, algunos incluso destruyen sus relaciones, sus matrimonios y sus familias. Entonces, ¿a quién sacrificas tu tiempo, salud, emociones, dinero, energía? Puede revelar mucho acerca de quién realmente adoras. Número 3, bajo la autoridad de quién te sometes. ¿Estás sometido a tus autoridades piadosas? Creo que para poder entender eso tenemos que saber quiénes son nuestras autoridades piadosas, ¿verdad? Y esto puede ser nuestros padres, nuestros profesores, nuestro pastor, nuestros líderes en la iglesia y nuestro jefe. Cuando tus preferencias no son tomadas en cuenta, cuando escuchas una verdad que te incomoda o cuando recibes corrección, ¿cuál es tu actitud? Tienes una actitud que dice, aunque no me guste, me voy a someter porque esta es la autoridad que Dios ha designado poner sobre mi vida. O
haces un berrinche cuando las cosas no salen como quieres. Para algunos, no son las autoridades piadosas quienes gobiernan sus vidas. Sus dioses son sus emociones. Están sometidos a sus sentimientos. Cuando las cosas no salen bien, quieren y explotan. Para otros, su Dios son ellos mismos. No permiten que nadie tenga autoridad sobre sus vidas porque creen sinceramente que solo ellos saben lo que es mejor para ellos. Eso es bien terrible, porque también cuando dice no están bajo la sumisión de nadie, tampoco están bajo la sumisión de Dios. Porque cuando uno no permite someterse bajo la sumisión de nadie y uno cree solo yo sé lo que es bueno para mí o lo que es mejor para mí, le estamos diciendo a Dios, no, tú te equivocaste con el plan que tenías para mi vida, el mío es mejor. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La autoridad bajo la que te sometes puede revelar mucho acerca de quién realmente adoras. A quien realmente adoras importa porque cuando lo que adoramos no es Dios, nos convertimos en lo que la Biblia dice o llama idólatras. Las cosas o personas que adoramos en lugar de Dios se llaman ídolos. Y la idolatría viola el primer mandamiento de los 10 mandamientos que Dios dejó. Mira lo que dice Éxodo 23. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Dios nos llama a adorarlo únicamente a Él. Y no lo hace porque sea egoísta o inseguro. En realidad quiero decirles, mis hermanos, que Dios no necesita de nosotros. Él simplemente quiere tener una relación con nosotros porque nos ama. Amén. Pero en realidad Él no saca ningún beneficio de nosotros. Entonces, Dios nos dio este mandamiento porque sabe que cuando tenemos un ídolo, ese ídolo terminará destruyéndonos. Ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos un ídolo. Número 1, nos paralizamos por el miedo. Cuando tenemos un ídolo, construimos nuestra identidad sobre ese ídolo. Y cualquier cosa sobre la que construimos nuestra identidad se convierte en algo que debemos proteger a toda costa. Si nuestro sentido de valor personal está basado en algo diferente a Dios, no solo producirá ansiedad, sino también miedo paralizante, cuando sintamos que nuestro ídolo está siendo amenazado. Nos aterrorizamos porque podemos estar perdiendo aquello que define quiénes somos. Esto explica por qué las personas cuyo ídolos es la belleza, es la riqueza, el éxito o la reputación, suelen experimentar una profunda desesperación. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo vengo de una familia que cuando nosotros éramos niñas, nosotros tuvimos que ir a vivirnos con otras personas porque mi mamá era viuda y en nuestros países no hay welfare, mis hermanos. Entonces, o asistencia social. Entonces, mi mamá no tenía suficiente para darnos de comer y nos mandaron a vivir con otra familia. Y fue muy duro. Entonces, yo crecí siempre tratando de guardar dinero y ahorrar, porque no quería nunca que eso me volviera a pasar o le pasara a mis hijos. Pero en ese momento de estar tratando de guardar el dinero, de alguna manera caí en que el dinero fuera un ídolo. No porque quiera tener mucho, no. Simplemente no quiero tener nada. Y eso también viene a ser un ídolo. Y cuando uno empieza a ver que la cuenta del banco está bajando, entonces uno empieza a freak out. No sé cómo se dice en inglés. Para enloquecerse o sentirse preocupado. Pero no una preocupación normal, sino más allá. Entonces,
nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, y yo lo entiendo porque lo he vivido, lo he experimentado, que Dios tiene cuidado de mí y tiene cuidado de usted. Pero hay momentos que el temor o el tener esa confianza en eso crea un miedo para uno. Entonces, estas cosas son reales. Cuando un ídolo cae, la identidad que fue construida sobre él también cae. Deja muchas veces a las personas perdidas y sin dirección y vacías. Ahora, como yo tengo a Dios, mi confianza es, no me tengo que preocupar porque Dios ha prometido que Él cuidará de mí. Amén. Pero cuando las personas no tienen a Dios, es un caso diferente, ¿verdad? Número 2, nos volvemos amargados cuando nuestro ídolo falla. Si ponemos nuestra identidad en otra persona, colocamos sobre ellos expectativas que ningún ser humano puede cumplir. Como nadie es perfecto como Dios, las personas, mis hermanos, inevitablemente nos van a decepcionar. Nos van a fallar. Esto explica por qué algunas personas llegan a sentir un profundo resentimiento hacia el pastor, los líderes, esposos o esposas, padres, amigos, incluso sus propios hijos. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que nosotros no podemos poner nuestra confianza en una persona. Nuestro pastor nos ha explicado varias veces en predicaciones que todos nosotros somos gente imperfecta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos gente imperfecta. Y de alguna manera vamos a fallarle a alguien, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entender que eso es parte de que somos imperfectos. Por lo tanto, si usted desde un principio entiende esto y no pone su confianza en otra persona, usted no va a sufrir esto. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en el esposo, que es normalmente muy común que lo hagamos, y el esposo, que tampoco él es perfecto y no lo tiene todo resuelto, lo que puede pasar es que ahí puede venir un divorcio, porque el esposo no llenó lo que nosotros estábamos esperando que él fuera. Pero hay cosas y hay expectativas que no son reales. Amén. Entonces, como nadie es perfecto, las personas inevitablemente nos decepcionan. Cuando una persona se convierte en aquello que adoramos, nos amargamos y resentimos cuando no cumple nuestras expectativas. Y muchas veces la amargura que sentimos es más grande que el error que la persona hizo. Entonces, porque habíamos puesto expectativas irreales sobre esa persona. Número 3, nos despreciamos a nosotros mismos cuando fallamos. Muchas veces el ídolo más peligroso somos nosotros mismos. Cuando nos convertimos en la fuente de nuestra propia identidad y valor, cada uno de nuestros errores se convierte en un golpe contra nuestro valor como persona. Terminamos cargando un peso de perfección para el cual nunca fuimos creados. Porque una vez más somos gente imperfecta. Tantas personas viven atrapadas en ciclos de condenación, vergüenza y odio a sí mismo. Cuando nuestra identidad está basada en nuestro propio desempeño o en nuestros propios logros, nuestras debilidades se vuelven insoportables. Cuando fallamos, en lugar de correr hacia Dios para recibir su gracia, nos convertimos en nuestros propios jueces. Y muchos de nosotros somos más duros con nosotros mismos que con las personas. Pero yo quiero invitarlos hoy, mis hermanos, para que nosotros entendamos que la gracia de Dios está siempre ahí, para que nosotros podamos correr hacia esa gracia. Amén. Número 4, nos volvemos adictos y esclavos. Si obtenemos nuestro sentido de propósito de nuestra familia, nuestro trabajo, una causa o algún logro en lugar de Dios, esas cosas terminan esclavizándonos.
porque sentimos que las necesitamos para vivir. Esto explica por qué algunas personas cuyo ídolo es la belleza hacen cualquier cosa para mantener su apariencia física. Incluso llegan a extremos como trastornos alimenticios, ¿verdad? Abusos de cirugía estética, ansiedad y pánico al ver que se están envejeciendo. Y no es que llega un momento en cuando nosotros no nos damos cuenta que el tiempo se va cortando, pero en este caso ellos están poniendo su ídolo, su belleza como ese ídolo. De la misma manera, esto ayuda a explicar por qué algunas de las personas más ricas y famosas luchan con abuso de sustancias, depresión y adicciones. Cuando ponemos nuestra identidad en un Dios que no es el Dios creador, terminamos volviéndonos adictos y esclavos para poder satisfacer las exigencias de ese ídolo. Quinto punto. Cuando idolatramos, también demonizamos. Si idolatramos nuestra raza, tendremos que demonizar a otras razas. Si idolatramos a nuestro género, tendremos que demonizar a otro género. Si idolatramos a nuestra nación, tendremos que demonizar a otras naciones. Si idolatramos a nuestro partido político, tendremos que demonizar a otros partidos políticos. Si idolatramos a nuestra iglesia, tendremos que demonizar a otras iglesias. Esto explica por qué en nuestra cultura y sociedad están tan divididas y polarizadas. Si algo diferente a Dios es la fuente de nuestra identidad y valor, mis hermanos, sentiremos la necesidad de defender nuestro ídolo, tratándolo como a enemigo y todo aquello que lo quiera amenazar. Con el tiempo, terminamos demonizando a otras personas para sentirnos superiores. Nuestro ídolo exige sacrificios, nuestro ídolo exige adoración. Sin embargo, nunca nos satisface. Toma y sigue tomando, y a cambio solo nos da pequeños momentos de placer, de disfrute o de felicidad, para finalmente dejarnos vacíos. Pero Dios es diferente. Amén. Diga, pero Dios es diferente. Excelente. Dios no nos llamó a adorarlo porque sea egoísta o inseguro. Nos llamó a adorarlo porque sabe lo que la adoración produce dentro de nosotros. Entonces, si la idolatría nos transforma para mal, ¿qué sucede cuando adoramos al único Dios verdadero? Número 1, nos volvemos seguros en Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Dios no cambia. Amén. Por eso es una roca firme a la cual nosotros nos podemos apoyar. Ese es uno de mis versículos preferidos, que dice, aunque vengan los vientos, aunque vengan las tormentas, mi casa no se cae porque está sobre la roca. Eso, mis hermanos, me trae a mí confianza. Yo sé que venga lo que venga y pase lo que pase, mi Señor va a estar conmigo y me va a ayudar para salir de eso. Y entonces yo pongo mi confianza en Él. Cuando las circunstancias de la vida cambian o cuando perdemos algo que valoramos, ya no estamos gobernados por el miedo, mis hermanos, la desesperación o el pánico, porque Dios es eterno y no cambia. Nuestra identidad en Él tampoco cambia, sin importar las circunstancias o la temporada que estemos viviendo. Cuando Dios es a quien adoramos, no somos fácilmente sacudidos cuando la cultura cambia, la economía se derrumba o un partido político diferente llega al poder, o cuando la gasolina sube de precio, ¿verdad? Entendemos que pase lo que pase a nuestro alrededor, nuestra identidad en Cristo permanece segura. Amén. Mire lo que dice Salmos 16:8. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Entonces, ¿dónde está el Señor? A nuestro lado. No estamos solos. Número 2, podemos extender gracia a los demás.
Cuando Dios se convierte en aquel a quien adoramos, dejamos de poner nuestras expectativas imposibles sobre las personas. Aprendemos a amar a otros aprender a amar a otros sin idolatrarlos y honrarlos sin ponerlos en un pedestal. Entendemos que solamente Dios puede ser perfecto y entendemos que todo lo creado carece de la naturaleza divina que Dios posee. Todo lo creado es imperfecto, frágil y temporal, igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos poner nuestra confianza en alguien que no cambia, en alguien que tiene todo el poder. Eso también nos permite perdonar y mostrar misericordia cuando las personas que amamos y respetamos nos fallan. Porque ahora entendemos que existe una diferencia entre el Creador eterno que adoramos y la creación temporal. Punto número 3. Podemos ser libres de la autocondenación. Cuando Dios es a quien adoramos, dejamos de definirnos por las cosas que podemos lograr o por las cosas que podemos desempeñar. Entendemos que nuestros errores no tienen la última palabra en nuestras vidas, que no somos definidos por los errores que cometemos. Como nuestra identidad está basada en la gracia de Dios y no en nuestras capacidades, nuestras debilidades ya no destruyen nuestro valor personal. En lugar de despreciarnos por nuestras debilidades, encontramos fortaleza en la gracia de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 12:9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Eso es algo muy poderoso. Tal vez alguien necesitaba escuchar eso en este día, ¿verdad? Yo sé que yo necesitaba escuchar eso en este día. Número 4, podemos tener dominio propio. Cuando Dios se convierte en aquel a quien adoramos y adoramos en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El dominio propio no se trata de esfuerzo humano o fuerza de voluntad. Es un fruto del Espíritu Santo y un resultado de una vida de adoración guiada por el Espíritu Santo. Hay deseos dentro de nosotros que no están alineados a la voluntad de Dios. Pero cuando Dios ocupa el centro de nuestras vidas, esos deseos ya no tienen por qué controlarnos, mis hermanos, porque encontramos nuestra satisfacción y plenitud más profunda en el Señor. A medida que Dios se convierte en aquel a quien continuamente nos entregamos, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Lo importante es poner a Dios primero. En vez de ser esclavos de nuestros deseos, el Espíritu Santo nos capacita para caminar en libertad y dominio propio. Número 5, podemos amar a nuestros enemigos. Cuando Dios es a quien adoramos y no sentimos la necesidad de engrandecernos a nosotros mismos para hacer menos a los demás, entonces ya no se trata de nosotros contra ellos. Muchas veces tenemos ese pensamiento, ¿verdad? Esa persona está contra mí y no es verdad. Ya no se trata de sentirnos superiores a otros para encontrar significado o valor. Podemos amar a quienes no están de acuerdo con nosotros. Podemos orar por nuestros enemigos sin atacarlos y sin tratarlos con hostilidad. Podemos ver que son seres humanos las personas que tienen opiniones. Podemos ver como seres humanos a las personas que tienen opiniones completamente diferentes a las nuestras. En última instancia, cuando adoramos a Dios,
Dios nos transforma para que seamos más parecidos a Él. En 2 Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes ha sido quitado el velo, podamos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, la última pregunta es, ¿cómo adoramos juntos? Dios no solo nos llama a adorarlo, también nos muestra cómo desea ser adorado. Una de las formas en que nos llama a adorarlo es reuniéndonos regularmente como iglesia. En Hebreos 10, del versículo 24 y 25, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, ¿cómo adoramos juntos a Dios de una manera que lo honre? Número 1, adoramos con Dios en el centro. La adoración no se trata de nosotros, mis hermanos. Cuando venimos aquí, como dicen en inglés, it's not about you. No es acerca de nosotros, se trata de Dios. Al final, no nos reunimos para sentirnos mejor o para sentirnos bien de nosotros mismos. No nos reunimos para recibir simplemente consejos de autoayuda. No nos reunimos únicamente para sentir emociones fuertes como uno lo siente en un concierto. Cuando nos reunimos para adorar, no se trata de nosotros, nuestras preferencias o de nuestros sentimientos. Se trata de Dios. Por eso cantamos canciones o alabanzas que hablan de Él, no de nadie más, de Él. Por eso, sin importar el tema sobre el que el pastor Marlon predique, él siempre predica para que las personas puedan regresar a Dios. Y cuando adoramos juntos, poniendo a Dios en el centro, estamos invitando juntos la presencia de Dios. Mateo 18:20 dice, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Aquí no habemos 2 o 3, aquí habemos más de 50. Eso quiere decir que el Señor está aquí, mis hermanos. Adoramos de una manera que las personas pueden entender. Eso creo que es muy importante y muy clave en nuestra iglesia. Dios no es honrado por medio de la confusión. Por eso hablamos, enseñamos y cantamos de manera que las personas puedan entender claramente. Cuando nos reunimos para adorar, es mejor que todos entiendan lo que está sucediendo en lugar de hacer cosas que parecen profundas y tal vez hasta cierto punto místicas, pero que nadie puede comprender. Queremos que Jesús sea claro para las personas en cada parte de nuestro servicio. Cuando nos reunimos, también pensamos en aquellos que todavía no conocen a Jesús. Por eso hacemos espacios para que puedan entender todo lo que está ocurriendo. Hacemos que las predicaciones sean lo más sencillo posibles. Explicamos prácticas como la Santa Cena cuando la tenemos o la celebramos. Utilizamos un lenguaje claro para que quienes forman parte de la iglesia puedan entender, para los que no toman parte de la iglesia puedan entender lo que está sucediendo. Muchas veces uno va a un lugar, ¿verdad? Y cuando la gente no es cristiana, no tiene idea de lo que se está hablando. Pero nosotros queremos que la gente se sienta cómoda, que se sienta bienvenida. Pensamos en personas que han sido cristianos por muchos años. Pensamos en personas que empiezan el camino del cristianismo y también en invitados. Todo esto para que nadie se sienta excluido y para que todos tengan la oportunidad de experimentar a Dios. Miremos lo que dice 1 Corintios 14, versículo 15 y 17. Perdón, 15 al 17. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Oraré en el Espíritu
y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias, muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Número 3, adoramos con humildad y orden. La adoración congregacional no es un concierto, ni un espectáculo de talentos. No queremos usar ese momento para que las personas, para llamarle la atención a las personas o a nosotros mismos. Amén. No es una competencia para demostrar quién canta más lindo y quién habla mejor. No estamos aquí para mostrar nuestras habilidades. Eso tampoco no quiere decir que vamos a hacer las cosas como sea. Siempre queremos darle al Señor lo mejor de nosotros. Pero estamos aquí para exaltar a Dios, no para promover nuestras propias plataformas personales. Todo también debe hacerse con orden. Queremos hacer las cosas de manera organizada, intencional y sin caos. De esa forma las personas pueden enfocarse en Dios sin distracciones. Mire lo que dice 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Y el 40 dice, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Punto número 4. No permitimos que nuestras preferencias dicten nuestra adoración. Algunas personas prefieren los himnos antiguos. Y está bien, cada quien tiene sus formas de adorar al Señor. Pero eso no quiere decir que no podemos también interactuar o unirnos a la adoración cuando estamos cantando alabanzas de otro género. Amén. También, por eso, que el sermón no trate tu tema favorito, tampoco debería impedirte prestar atención a la palabra de Dios. Una cosa que todos nosotros debemos de entender aquí es que la palabra de Dios es la palabra de Dios y siempre va a hacer algo en nuestras vidas si nosotros le permitimos que lo haga. Nuestra adoración hacia Dios no debe depender de nuestra preferencia personal. Y el quinto punto, adoramos mediante lo que las Escrituras enseñan. Este es para todas las personas que piensan, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro durante el servicio? Hoy les vamos a contestar esa pregunta. Aunque la Biblia no nos da una fórmula exacta para una reunión de adoración, Dios sí nos ha dado elementos importantes que deben estar presentes cuando nos reunimos. En Hechos 2:42 dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la Cena del Señor, y la oración. Entonces, aquí podemos ver varios elementos importantes que el Señor dejó, que es la enseñanza de la palabra, que también le decimos predicación o sermón, la comunión con otros creyentes, compartir alimentos juntos, que es algo muy importante para que podamos tener más hermandad entre hermanos, la Cena del Señor, que lo hacemos es una de las cosas que el Señor dejó instituidas en la palabra, y la oración. En Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Aquí nuevamente, mis hermanos, vemos que el mensaje acerca de Cristo está presente, la enseñanza, la sabiduría dada por Dios y el canto de canciones espirituales. Pero no solamente cantar, sino dice la Escritura, nos llama a cantar con corazones agradecidos. ¿Cómo traes tu corazón cuando vienes a la casa de Dios? ¿Vienes con la expectativa de adorar a Dios porque estás agradecido
todo lo que Él ha hecho por ti? Amén. Todo lo que nosotros tenemos y somos es por Él. Amén. Todo, mis hermanos, todo, no hay nada que no sea por Él. Entonces, cuando vengamos a la casa de Dios, no solamente abramos nuestra boca y repitamos lo que los demás están diciendo. Meditemos y dejemos que esa palabra entre a nuestros corazones y en realidad agradezcamos a Dios, porque nadie aquí ha hecho lo que Él ha hecho por nosotros. Segunda de Corintios 9, del 6 al 7 dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, cuando nos reunimos, los elementos de la adoración congregacional incluyen la predicación, la oración, el canto, la santa cena, las ofrendas y la generosidad y la comunión entre creyentes. Dios nos da principios y elementos para la adoración congregacional, pero no nos da una fórmula rígida, ni ningún orden específico tampoco. Los que estamos llamados a hacer como iglesia es construir nuestras reuniones de adoración alrededor de lo que la palabra de Dios dice, guiados por la oración y considerando el contexto en el que vivimos. Conclusión. Dios nos crió como seres adoradores. Somos su creación. Y fuimos diseñados para vivir en una relación con Él y adorarlo. Sin embargo, cuando el pecado entró por medio de Adán y Eva, esa relación perfecta con Dios fue quebrantada. Y como resultado, el ser humano quedó con un vacío espiritual y una constante búsqueda de aquello que puede darle identidad, propósito y satisfacción. Por eso tenemos una tendencia natural, mis hermanos, a convertir constantemente a las personas, a las cosas, a los logros, a las experiencias en ídolos. Buscamos en ello aquello que solo Dios puede dar. El mensaje de hoy nos recuerda que aunque podamos apasionarnos por muchas cosas e incluso llegar a adorarlas, ninguna de ellas satisface verdaderamente nuestro corazón. Jamás encontraremos en una persona o en una posesión o en una meta o en cualquier cosa creada lo que solamente puede encontrarse en el Creador. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, puede llenar completamente, es el único que puede llenar completamente nuestras vidas. Así que quiero que hoy se vaya con esta verdad en su corazón. Podemos pasar toda una vida intentando llenar nuestros vacíos con falsos ídolos y dioses, pero ninguna persona, éxito, placer o posesión podrá hacer lo que solo Dios puede hacer. Recuerde que aquello que recibe lo mejor de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestras emociones y de nuestros recursos, suele revelar quién es nuestro verdadero Dios. Examinémonos nuestro corazón y recordemos que solo Dios es digno de nuestra adoración y solo Él puede llenar completamente nuestras vidas. Entonces hemos aprendido que adoración no es simplemente cantar al principio del servicio. Es un estilo de vida que tenemos el que adora a Dios constantemente.